tardes a todos mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, deseando que se encuentren bien y bendecidos por nuestro Dios. Hoy les voy a compartir una reflexión bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 8. Y dice así: Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos en esta hora, Padre nuestro, por tu palabra, la palabra que hoy día nos estás dando, Señor. Gracias porque el alimento siempre está en nuestra mesa. Tú jamás, Señor, nos dejas sin tu palabra. Cada día nos provistes, porque deseas fortalecernos, Señor. Deseas que nuestra alma se alimente de ella para cada día mejorar en nuestro caminar en el bendito Evangelio de Cristo el Señor. Gracias porque grande es tu amor, que siempre deseas lo mejor para nosotros. Te ruego en el nombre de Cristo el Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a comprender esta tu palabra, para así poder atesorarla en nuestros corazones, Señor, y honrar tu nombre, haciéndola cada día. Padre Santo, te lo ruego en el nombre de Cristo el Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador y Señor. Amén. El Salmo 2, mis queridos hermanos, es un salmo que está compuesto por 4 partes. Primero, como lleva por título, el reino ungido de Jehová. El reino del ungido de Jehová. Y está compuesto por los versículos del 1 al 3, que es la primera parte, que trata sobre la rebeldía de los hombres, cuando las naciones dirigidas por el anticristo maquinarán planes en contra de Cristo el Señor para hacerle la guerra y poder destruir los ejércitos de Jehová nuestro Dios. La segunda parte de los versículos 4 al 6 nos relatan de cómo Dios el Padre se burla de ellos, porque sabe que no van a tener buenos resultados con sus planes, porque será en vano. La tercera parte de los versículos 7 al 9 nos relatan la decisión que Dios el Padre hizo mucho antes de la fundación de este mundo. Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y mucho antes de la fundación de este mundo, ella tenía previsto los planes para con su Hijo Jesucristo, que un día le daría el reino eterno que viene sobre este mundo en una tierra renovada, en la que usted y yo seremos coherederos junto con Cristo el Señor. Y la última parte, los versículos 10 al 12, quien el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, hace una advertencia a los hombres y le dice que se vuelvan de sus malos caminos, que es mejor que honren al Señor y le sirvan de corazón, porque ya sabemos el fin que le esperan a los que se rebelan contra el Señor. Pero hoy día el Señor nos habla en el versículo 8, que dice: Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Estas palabras se las dijo Dios Padre a Cristo el Señor. Se las dijo por el reino eterno que viene, que va a ser de Cristo el Señor. Zacarías capítulo 9, versículo 10, nos relata de que el reino de Cristo el Señor no tendrá fin, que será de mar a mar. Cristo el Señor reinará por sobre todo. Y esto nos llena de ánimo y fe y esperanza, mis hermanos, porque usted y yo, los fieles de Cristo el Señor, la iglesia, como decía anteriormente, seremos coherederos junto con Cristo el Señor en esa tierra bendita que será de Cristo el Señor. Reinaremos junto con Él y usted y yo tendremos nuestra porción. Pero hoy día el Señor nos habla para hacerla una aplicación a nuestra vida, en el diario vivir. Y aquí tenemos una palabra clave que es una tremenda bendición para nosotros como hijos del Señor. Pide. Esa palabra es una bendición de la cual usted y yo gozamos hoy en día por medio de Cristo el Señor. Cristo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Tenemos la bendición de pedir al Padre en el nombre de Cristo el Señor y nuestras peticiones serán concedidas. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros pedimos y no es respondido? ¿Qué pasa cuando muchas veces nosotros pedimos, pero Dios no nos da lo que nosotros estamos pidiendo? ¿Qué sucede? Cristo el Señor dijo: pedís y no recibís porque pedís mal. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que estamos haciendo mal? Nosotros podemos aprender a tener una oración eficaz por medio de su palabra. La palabra nos enseña a través de grandes ejemplos de varones y mujeres del Señor que oraron a Dios y Dios les respondió inmediatamente. Tenemos el ejemplo de Daniel, que siendo echado al foso de los leones, rogó al Señor porque lo libertara de ser comido por los leones, y Dios le respondió su oración y no fue comido. Tenemos el ejemplo de Ana, la madre de Samuel, que no pudiendo tener hijos, ella constantemente oraba al Señor en el templo y con amargura en su corazón le pedía al Señor. Y un día Dios le respondió su petición y le dio a su hijo Samuel.
¿qué podemos aprender de ella? Todas esas oraciones a nosotros nos dejan una enseñanza de cómo podemos nosotros orar para que nuestras peticiones sean respondidas. Y es lo que vamos a aprender hoy día, a tener una oración eficaz. Primero, los requisitos para poder tener una oración eficaz. Debemos tener una fe sincera y genuina. Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre debíamos pedirlo creyendo que lo vamos a recibir y que Él lo concederá para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero debemos pedir creyendo que lo vamos a recibir. Debemos pedir con fe, mis hermanos. Si nosotros pedimos no teniendo fe, dudando del poder de Dios, en vano pedimos. Porque entonces, ¿para qué le pedimos si sabemos que no nos va a responder nuestra oración? Debemos pedir con una fe sincera y genuina, creyendo que Dios es capaz. Y mi hermano, tenga fe. La obra más grande que Dios pudo hacer en su vida fue cuando lo transformó y cuando lo trajo a sus caminos. Después de eso, mis hermanos, no hay nada imposible para el Señor, porque lo más grande ya lo hizo. Segundo, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Cristo mismo nos dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Hermanos, si nosotros pedimos por nuestra fuerza, si pedimos porque yo soy tal persona, en vano estamos pidiendo. Porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo el Señor. Nadie más, mis hermanos. Solo en el nombre de Cristo el Padre concederá nuestras peticiones. Tercero, debemos hacerlo conforme a la perfecta voluntad del Señor. Cuando nosotros pidamos conforme a la voluntad del Señor. Pidamos que su voluntad sea hecha primero que nuestra voluntad. Jesucristo fue un fiel ejemplo de eso. Cuando oró antes de ir a la cruz, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un requisito, mis hermanos. Debemos amar la voluntad del Señor y desear que cada día sea hecha en nosotros, antes que en nuestras voluntades, porque sabemos que nuestra carne es corrupta y nos lleva a caminos que parecen de bien, pero que su fin es de mal. Cuarto, se debe estar en la voluntad de Dios, es decir, debemos obedecer los mandamientos de Dios, amarlo a Él y agradarle. Esta es una condición indispensable, mis hermanos. Debemos nosotros constantemente hacer la voluntad del Señor. Pero, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es hacer lo que su palabra nos dice, hacer sus mandamientos. Cuando nosotros hacemos su palabra, estamos en la voluntad del Señor. Quinto, debemos ser persistentes. Cristo nos enseñó en una parábola que había una mujer que constantemente iba hacia un juez y le pedía que le resolviera su caso, que pudiera responder su plegaria. Y el juez la ignoraba, pero constantemente esta mujer iba y le suplicaba y le suplicaba. Y que el juez dijo, voy a responderle mejor a esta mujer antes de que me canse y pueda reaccionar mal, pueda cometer alguna cosa de la que después me vaya a arrepentir. Y Jesucristo dijo, ¿cuánto más el Padre no va a responder la petición de sus propios hijos? Esa es una promesa que usted y yo tenemos. Seamos persistentes al Señor, no nos cansemos de pedir, no nos cansemos de suplicar. Ana tuvo la respuesta a su oración porque ella pidió y pidió hasta que luego el Señor le dijo que le iba a responder su petición. Y de ahí ya no pidió más porque sabía y había una certeza en su corazón de que Dios se le iba a dar. Elementos y métodos bíblicos para tener una oración eficaz. Primero debemos alabar y adorar a nuestro Dios. Mis hermanos, a nosotros iniciar nuestra oración debemos alabar a Dios por su grandeza, por la multitud de su misericordia, porque tanto fue el amor del Señor tan grande que envió a su propio Hijo a morir por nuestras vidas en el madero de la cruz. Así que sobran los motivos, mis hermanos, para poder alabar el nombre del Señor. Debemos realizar acción de gracias a nuestro Dios, debemos agradecer por las cosas que Él nos ha dado, ha hecho en nuestra vida y que nosotros sabemos que si no fuera por su misericordia no lo tendríamos o no lo seríamos. Debemos tener una sincera confesión de pecados conocidos, debemos pedir perdón por aquellos pecados que deliberadamente nosotros cometimos, por aquellos errores de los que nosotros nos dimos cuenta que los cometimos. Debemos pedir perdón por nuestros pecados al Señor y su palabra nos dice que Él es amplio en misericordia para perdonarnos y que Cristo el Señor es nuestro abogado allá en los cielos para pedir misericordia por nosotros. Cuarto, debemos pedir a Él según las necesidades. Debemos pedir conforme a lo que nosotros necesitamos, mis hermanos.
Su palabra nos dice que nuestro enfoque debe ser el reino de Dios y su justicia, y que lo demás vendrá por añadidura. Pero Dios conoce nuestras necesidades. Entonces nosotros pidamos conforme a nuestras necesidades, pidamos al Señor conforme a lo que nuestra alma necesita, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Él nos conoce, mis hermanos, Él conoce su corazón y conoce el mío. Y Él va a saber responder su oración. Quinto, debemos orar fervientemente por los demás, sobre todo oraciones de intercesión. Este es un punto importante, mis hermanos. Sabemos nosotros que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo el Señor, pero Cristo nos dio la responsabilidad de orar por nuestros hermanos, nos dio la responsabilidad de orar por nuestros líderes, por los evangelistas, por los misioneros. Debemos orar por los desposeídos, por aquellos que están en las cárceles, en los hospitales. Debemos orar, mis hermanos, por todo aquel que necesita del Señor. Y eso no lo debemos olvidar, porque es una de las cosas más importantes en nuestras oraciones, pedir por el otro. Ahora, ¿cómo debemos orar? ¿O qué posición es la correcta? Mis hermanos, la Biblia nos da ejemplos de muchas formas. Podemos orar en voz alta, orar en silencio. Podemos utilizar palabras propias o emplear las escrituras. Podemos orar con la mente o con el espíritu. Podemos incluso sin siquiera elevar una palabra. Podemos hacerlo gimiendo sin emplear palabras, sabiendo que el espíritu lleva esas peticiones inaudibles al Señor. Podemos orar cantando al Señor. Podemos acompañarla de un ayuno. Podemos hacerlo en una posición de pie, de rodilla. Podemos estar tendidos en el suelo con nuestra cara boca abajo. Podemos estar orando acostados en nuestra cama, bajando nuestra cabeza. Podemos levantar las manos al cielo. Mis hermanos, hay muchas formas y ninguna es más que otra. Lo importante de todo esto, mis hermanos, es que nosotros realicemos una oración con sinceridad del corazón, no con palabrerías. Y Jesucristo esto nos lo enseñó. Nos dijo que no hiciéramos como aquellos que solo realizan vanas repeticiones, sino, mis hermanos, que oremos con sinceridad en nuestro corazón, con lo que tengamos aquí adentro de nuestra alma para expresar a nuestro Dios. Este ha sido el mensaje que hoy día el Señor le ha querido entregar a su vida y a la mía. Y en gratitud por ella le invito a que oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre amado. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Señor. Si no fuera por ese amor tan grande, mi Dios bendito, tú no nos enseñarías esto. Porque es tu amor, mi Dios amado, el que tú deseas, que cada día nosotros seamos mejores, que cada día podamos caminar mejor en el Evangelio bendito de Cristo el Señor, que cada día tengamos la fuerza para ir subiendo un peldaño más. Gracias, Señor. Gracias por este alimento que nos fortalece y nos da ánimo. Y gracias, mi Señor. Gracias porque tu palabra llega en el momento preciso. Y sé que ha sido de bendición para el alma que escucha. Mi Dios, así como también ha sido bendición para mi vida. En el nombre de Cristo te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos des la fortaleza para hacerla. Ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad, mi Dios amado, para que nuestras peticiones sean respondidas y podamos hallar el bien para nuestras vidas, Señor amado. Y muy pronto, mi Dios, llegar a esa meta preciosa en donde Cristo nos está esperando con sus brazos abiertos. Mi Dios amado, te lo ruego en el nombre de Cristo el Señor, que atesores esta palabra en nuestra vida y que aún, Padre amado, aunque fuéramos viejos, no la olvidemos, sino que cada día la hagamos y la enseñemos con nuestro ejemplo. Mi Dios, en el nombre de Cristo el Señor, mi Rey, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Deseando que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que cada día pueda crecer en conocimiento de la palabra del Señor, me despido y le deseo grandes bendiciones. Y si pasas por las aguas